Soy Cristóbal Gatica Peña y hoy les vengo a hablar sobre los semiconductores. Estos materiales, dependiendo de ciertas condiciones, pueden ser conductores o aislantes de corriente. Y con estos tipos de material se pueden construir distintos dispositivos, que serían microprocesadores, tristores, diodos y transistores. Uno de los elementos con los que más se construyen los dispositivos que acabo de nombrar son el silicio. ¿Por qué? Porque es uno de los materiales más abundantes en el planeta. Pero hay otros, como se indican en la tabla, les voy a nombrar algunos, sería el selenio, el boro o el germanio. Los tipos de semiconductores tenemos que enfocarnos primeramente para entender de dónde nacen los tipos de semiconductores en su composición química. Y esto nos dice que al unir varios átomos de silicio, los electrones de la última capa se enlazarán cumpliendo la regla del octeto. Es decir, los electrones de la última capa tienden a completar su nivel de energía con 8 electrones para alcanzar su estabilidad. Esto es conocido como un enlace covalente, lo que significa que comparten electrones en su último nivel. Hay dos formas de introducir electrones y otros huecos. Esto se llamaría dopaje. ¿Y para qué queremos doparlos? Para que la corriente pueda fluir. Porque si nos damos cuenta, en la imagen, en esta imagen donde sale el silicio, acá, con su último nivel completo, vemos que es una barrera impenetrable, que quiere decir que se comporta como un aislante. Entonces, para que éste pueda conducir electrones, necesitamos llenarlo de impurezas. Y hay dos formas, introduciendo electrones o introduciendo huecos. ¿Qué quiero decir cuando le digo que se introducen huecos? Es que el material se carga positivamente. Bueno, para introducir electrones debemos mezclarlo con otros semiconductores, como el selenio, donde al enlazar la última capa quedará uno o más electrones libres en los cuales circularán la energía. Y para formar huecos, esto daría una ausencia de electrones, donde la regla del octeto no se cumpliría, donde tendría que hacer un electrón. Ahora hay un espacio por donde fluyen los electrones y la unión de silicio, con los elementos como el boro, los cuales se cumple lo que acabo de explicar. Entonces, resumiendo, los distintos tipos que hay, como se muestran en las imágenes, que son los tipo P, que son materiales que tienen mayor carga positiva, y los tipo N, que tienen mayor carga negativa. El diodo es un semiconductor con dos terminales, ánodo y un cátodo, que solo permite el flujo de la corriente en un solo sentido. Está compuesto por dos tipos de materiales semiconductores, un tipo P que está cargado positivamente y un tipo N que está cargado con más electrones. Como se ve en la imagen, físicamente así se presenta el diodo, y el cátodo se puede identificar por la franja gris. El comportamiento ideal del diodo, ¿cómo se podría explicar? Se podría definir que cuando el ánodo tiene una resistencia nula, es por donde pasa la corriente, y el cátodo tiene una resistencia infinita, que por ello, en un sentido, el diodo se comporta como un interruptor cerrado y por el otro un interruptor abierto. La polarización del diodo, esta tiene dos tipos de polarización, que sería directa e inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que la polarización directa, el flujo de corriente pasa por el diodo y se comporta como un interruptor cerrado. Y en polarización inversa, la corriente no puede pasar por el diodo, entonces este se comporta como un interruptor abierto. ¿Qué quiere decir cuando la polarización es directa? ¿Qué quiere decir? Que el diodo conduce al tener una caída de tensión del 0,6 al 0,7, que estos valores los da el fabricante. Lo que ocurre es que en el ánodo, en efecto, se convierte en una fuente de huecos, y el cátodo se convierte en una fuente de electrones, de modo que los huecos y los electrones se generan continuamente la unión. En otras palabras, ¿qué decimos? ¿Qué se puede entender? Que la corriente fluye por los conductores y pasa la barrera potencial. ¿Por qué? Porque la fuente de poder tiene mucho más que 0,7 volts. Y viendo la gráfica, que la fuente al tener un valor mayor a 0,7 aumenta el flujo de corriente de forma exponencial sobre este elemento. Y la polarización inversa, ¿qué quiere decir? Que la polarización inversa es que el valor de la resistencia interna del diodo es muy elevada y en consecuencia actúa como un interruptor abierto, ya que la potencial de barrera va aumentando hasta que el diodo se convierte
en un interruptor abierto. En algunos casos, cuando la fuente de poder es muy elevada, eh, los electrones tienen la fuerza suficiente para romper esta barrera potencial. ¿Y qué quiere decir? Que la fuente pasa los valores de ruptura. Esto que provoca el deterioro del dispositivo y el calentamiento. Los tipos de diodo: diodo rectificador. Es una configuración de componentes de tipo NP para rectificar ondas. Las aplicaciones, como se decía, rectificar, poder crear un rectificador de media onda, rectificador de onda completa, puente rectificador, y en fuentes de alimentación, que convierte de señal analógica alterna a directa y viceversa. El diodo Stocking es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutación muy rápida entre los dos estados de conducción directa e inversa. ¿En qué se puede aplicar este diodo? En rectificadores, en el acondicionamiento de señales y la conmutación hasta las puertas lógicas TTL y CMOS, debido principalmente a su baja potencial y a su rápida velocidad de conmutación. Diodo Zener. Esto se explicó en la polarización inversa, que quiere decir que cuando la fuente de voltaje es mayor al valor de ruptura, cuando el diodo, o en este caso el diodo Zener está instalado como interruptor abierto, los electrones pueden sobrepasar esa barrera y convertirse en un conductor. Este diodo, ¿para qué se puede aplicar? Para reguladores de voltaje, protecciones de microprocesadores y microcontroladores y tensión de referencia. Los diodos Varicap, conocidos como diodo de capacidad variable o Vactor. Es un diodo que aprovecha determinadas técnicas de constructivas para comportarse ante variaciones de tensión aplicada como un condensador variable. Las aplicaciones del Varicap son mayores de las veces en circuitos resonantes, las cuales permiten seleccionar una señal de una frecuencia específica. De entrada, muchas señales de diferentes valores. Diodo PIN. Su composición está hecha de un material tipo P y I, que sería un semiconductor intrínseco, que quiere decir un aislante, y tipo N. Este diodo se puede aplicar en conmutaciones de RF, resistencia variable, protección sobre tensión y fotodetector. Los diodos LED son cuando la corriente pasa por ellos, produce una luz o emite una luz. Los fotodiodos son semiconductores tipo con una unión PN, presenta sensibilidad a la presencia de luz visible e infrarroja. Se podría considerar que un fotodiodo es la combinación de un diodo común y una fotoresistencia o LDR, de igual manera que el diodo común en este tipo de polarización. Los transistores. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o tensión sobre un circuito, actuando como interruptor y o amplificador para las señales eléctricas. Se clasifican en bipolares y en efectos de campo. Para tener claro la diferencia entre estos dos tipos de dispositivos, bueno, en sí son distintos tipos de clasificaciones, es que el bipolar controla corriente y el FET, que es efecto de campo, controla el voltaje. Bueno, en esta imagen podríamos ver los distintos encapsulados de los transistores y acá la configuración interna que tienen estos transistores. El transistor bipolar. Este consta de tres patillas. Una es el emisor, la segunda del colector y el tercero del base. Y en cada una de ellas transita corriente, por de alguna forma decirlo. En IB sería la corriente de base, IC corriente del colector y E la corriente del emisor. El funcionamiento, como les dije, podría funcionar como interruptor o amplificador. En este caso les voy a explicar el interruptor. Este corta o deja pasar una señal eléctrica aplicando una pequeña corriente en IB, que sería en la base. Bueno, aquí vemos, al aplicar una corriente se cierra el transistor y deja fluir la corriente, y al dejar de transmitir corriente en la base se abre, que en este caso sería un comportamiento de electrónica digital 0 y 1. Como amplificador de corriente o de una forma más sencilla, un elemento que hace variar la corriente. Esto nos podríamos explicar así. Al hacer variar la corriente en
entre el mínimo y un máximo de operación según lo que estipula el fabricante. Este dejará pasar más o menos corriente en IC entre IC y IB. Y disculpen, IE. Pudiéndose comparar esto con abrir y cerrar la llave del grifo. Si abrimos de forma gradual, el agua saldría que sale sería más o menos, dependiendo de lo que se pueda abrir la llave del grifo. Bueno, aquí vemos el comportamiento de la señal, como va oscilando según se abre o se cierra esta llave, por decirlo de alguna manera. Las zonas de trabajo de un transistor. Acá están corte, activa y en saturación. Resumiendo todo esto, en corte, ¿qué quiere decir? Que no hay corriente entre IC y IE. En activa sería una zona de trabajo donde se abre y se cierra la llave, pero no se cierra por completo ni se abre por completo, sería como una fluctuación. Y en saturación, pasando de nuevo el ejemplo del grifo, si nosotros abrimos la llave y el agua que pasa es de tal forma que nosotros abramos, va a pasar la misma cantidad de agua. En este caso sería que entre IC y E pasaría una corriente máxima independiente de la corriente que nosotros le apliquemos a la base. Como lo dije anteriormente, la diferencia entre bipolar y el FET, que sería efecto de campo, que entre las dos clases de transistores es que el transistor bipolar es un dispositivo controlador por corriente, mientras que el transistor es un dispositivo controlado por voltaje. Las aplicaciones del transistor, aplicaciones de todo tipo, de radio, televisión, instrumentación, generación de señales, osciladores, generadores de onda, emisiones de radiofrecuencia, conmutación, actuando de interruptores, control relé, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámpara, modulación por ancho de impulso, PWM, detección de radio luminosa, fototransistores. Amplificadores operacionales. Esto es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencia entre sus entradas. El comportamiento ideal. El comportamiento ideal del amplificador operacional básicamente compara si B menos o B más, en este caso sería inverso y no inverso, cuál de ellas es más grande. Y si la inversa es mayor que la no inversa, el valor del voltaje de salida será el valor que se le otorgue a más ESC. Y si la entrada no inversa es mayor que la inversa, el valor de salida sería menos ESC. Entonces, se podría entender como un comparador de señales en estos casos, como se explica en el texto. Ahora los tipos de amplificadores operacionales, en este caso le estamos mostrando el seguidor. Es un circuito que proporciona la salida misma tensión que la de entrada, independientemente de la carga que se le acopla, que es tanto como decir, independientemente de la intensidad que se le demande. El inverso se llama así porque la señal de salida es inversa de la entrada, en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La amplificación depende de la resistencia R1 y R2. La no inversa es un circuito muy parecido al inverso. La diferencia es que la señal se introduce por el terminal no inverso, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. Bueno, estos son el valor de amplificación que dependería de R1 y R2 más 1. Y el valor de salida sería la multiplicación de la amplificación con el voltaje de entrada. Y por último mostraremos el sumador invertido, que tendría la misma función que el amplificador inverso. La diferencia es que acá hay muchas más fuentes,
de entrada. Esta sería la fórmula para hallar el valor de salida. Muchas gracias. Por último, analizaremos un circuito de amplificador operacional configurado en inversa. Como vemos, principalmente antes de realizar este ejercicio, debemos mostrar que las intensidades del circuito son igualadas a 0, donde I1 es igual a 0, por lo tanto I3 es igual a 0, por lo tanto el voltaje I es igual a 0 y el voltaje de X es igual a 0. Ahora nos preguntamos, ¿dónde están estos valores? Estos valores se pertenecen acá, donde está IX, y este es IY. Por lo tanto, podríamos desarrollar con esto toda la información que nosotros deducimos por las propiedades del amplificador. Es que I1 muestra este valor y IF muestra este valor. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos sacar el voltaje de salida? Vemos la fórmula que nos dice que el voltaje de entrada es multiplicado por el resultado de la división de la resistencia del circuito, multiplicado por menos 1. El valor teórico es de 60, menos 60. Y lo comprobamos con el multímetro y lo confirmamos, es menos 60. Ahora, si nosotros queremos saber el comportamiento de la señal antes y después del paso en el amplificador operacional, lo vemos en el osciloscopio y vemos que, ¿qué podemos deducir de esto? Que al entrar la señal de corriente continua, al pasar por el oscilador, se invierte su señal y se amplifica, como se ve en este osciloscopio. Muchas gracias. Ahora vamos a analizar el circuito de un amplificador operacional configurado en no inversor. Como vemos, planteamos los valores de las corrientes X e Y, voltaje X e Y, los voltajes de I1 y 3, como se ve en la imagen. Ahora, para sacar el voltaje final, como se ve en la fórmula, debemos sumar 1 más el valor de la división de las resistencias por el valor de entrada. Teóricamente nos da 2 volts, pero si lo vemos en el multímetro nos da 1,4. ¿Por qué? Porque en este ejercicio se contemplan todos los inconvenientes o todas las pérdidas que da un amplificador operacional real, porque aquí estamos trabajando con el LM741CN. Bueno, entendiendo esto y dando la explicación del porqué de estos valores, veamos las señales de entrada y salida. Como vemos, en la señal de entrada comparada con la señal de salida, podemos interpretar que la señal de salida se amplifica respecto a la entrada. Por ello se ve este incremento que se explica acá, en el multímetro. Muchas gracias.